Dios te bendiga. Te habla el pastor Juan Maraver de la iglesia Casa de Avivamiento Betel. Quiero que el Señor en todo tiempo te revele una palabra fresca, una palabra que sea de bendición para tu vida y que pueda permitirte cambiar, que pueda permitirte crecer en estos tiempos. Porque sabemos que son tiempos duros, tiempos difíciles. Estamos en estos momentos, en tiempos de estar confinados, en tiempos de COVID-19, que aunque vemos que no hay tantas muertes declaradas por el COVID en nuestro país, todavía no se han quitado las alertas y hay que ser previsivo, hay que ser precavida en esos tiempos. Y muchas veces vemos estas situaciones y decimos, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué vivo esta situación? Pero a veces no tenemos que preguntarnos por qué estamos en la situación, o pedirle, Señor, sácame de esta situación, porque muchas veces lo más probable también puede pasar que Dios te tenga en esta situación para que cambies, para que tú cambies. Y eso tenemos que verlo todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada día que venimos delante de Dios, tenemos que saber que Él quiere lo mejor para nosotros, que todos los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Por eso tenemos que entender que Él va a darnos un futuro a cada uno, pero no el futuro que queremos, sino el futuro que Dios tiene para bendecirte, el futuro que Dios tiene para que tú crezcas en esto. El título del mensaje de hoy es La bendición de ser moldeados. Y tenemos que entender quién nos va a moldear. La bendición de ser moldeado, pero en la mano del alfarero, en la mano de Dios. Porque cuando Dios nos moldea para algo mejor. Y quiero que vayamos a la palabra que está en Jeremías, en el capítulo 18, versículos 1 al 6. Y leemos la palabra conforme está escrita. La palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor bendiga su palabra. Cada vez que vemos que las situaciones están pasando en nuestras vidas y a veces por no entenderla, muchas personas hoy día están abatidas, están angustiados, están molestos, pero la realidad es que hay cosas que nosotros tenemos que entender. Para muchas personas es duro y peor aún para los cristianos entender que hay dos cosas básicas en la vida. Primero, que Dios es soberano y segundo, que nosotros somos hechura suya. Y la palabra soberano quiere decir terrenalmente que es aquel que tiene el poder de decisión de dar leyes sin recibirlas de otro. Es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina. Es decir, que la soberanía de Dios es aún más grande que la de la tierra. Él da leyes y órdenes, pero a Él nadie, absolutamente nadie puede imponerle leyes ni darle órdenes. Él es Dios y Él es soberano. Nosotros somos hechuras suyas, somos polvo. Y Él nos formó y nos dio vida. Pero muchos de nosotros queremos darle órdenes a Dios. Queremos imponer nuestra voluntad. Queremos que Él actúe como si nosotros fuésemos los creadores de Dios.
por olvidar esos dos detalles es que muchos hoy día están amargados. Encuentran que su vida no tiene camino, no tiene sentido, porque no aceptan lo que están viviendo. Por eso es que las personas se sienten frustradas, porque Dios no quiere hacer lo que nosotros le decimos o le ordenamos. Por eso hoy el Señor nos lleva, junto con el profeta Jeremías, de visita a un lugar donde podemos comprender por muchas situaciones en nuestra vida. Para comprender nuestra situación, tenemos que ir a la casa del alfarero. Y ese es el primer punto. Jeremías, en este capítulo, en el capítulo 18, en el versículo 1 y 2, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Si es una realidad que Dios está en todo lugar, porque Él es omnipresente, la casa del alfarero, que en este caso es Dios, nuestro creador, y es la iglesia, es el lugar donde uno viene para escuchar su palabra, para entender entonces cuáles son nuestras angustias, cuál es nuestro dolor y cuáles nuestros problemas, cuando esa realidad es expuesta a la palabra de Dios. Solo cuando te expones a esa palabra, tú podrás entender que no es con tu fuerza ni con estrategia de hombre que usted va a poder cambiar su vida. El mundo te dice que te tienes que preparar para poder cambiar. Y así muchos se estudian, se especializan para tratar de tener mejores resultados en su vida. ¿Y cuántas personas no hay graduadas y aún tienen una, dos profesiones, o tienen posgrados, o tienen máster y aún no tienen éxito? Dios te dice: ¿quieres cambiar? Ven a mi casa. Conócete a ti mismo y espera en mí. Yo soy quien abre puertas que nadie cierra, y quien cierra puertas que nadie abre. Y mis bendiciones no añaden tristeza. El Salmo 111:10 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que la practican, los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios 9:10 comienza igual también. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces allí tenemos que basarnos, entender que es en el temor de Dios, buscar en su palabra, buscar en su dirección, que nosotros podemos entender nuestra situación día a día, y para ello tenemos que venir a su casa. Lo segundo que vemos es que Dios es perfecto y nosotros imperfectos. Y para nosotros ser moldeados, muchas veces Él tiene que venir a nuestra vida y deshacer ciertas cosas. Entonces, Dios es perfecto, nosotros imperfectos. Entendiendo eso, podemos entonces aceptar que Dios puede llegar y venir a nuestra vida para deshacer lo que tenga que hacer y poder perfeccionar lo que tenga que perfeccionar. La palabra que leímos en el texto base, en el versículo 4, dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió, la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Cuando el Señor le está hablando al profeta y le mande que visite la casa del alfarero, allí él estaba mostrando la condición en la que estaba el pueblo de Dios en ese momento. Judá se había corrompido. Entonces, cuando él está allí, el Señor le dice claramente lo que está pasando. Se deshizo, no había buen barro, pero el Señor puede moldearlo de nuevo. ¿Y por qué ocurre eso? Sucede porque el alfarero tiene el conocimiento de cuál es la calidad del barro. Entiende
lo que está allí y que no es perfecto, pero Él la puede perfeccionar. Pero eso sí, tenemos que dejarnos moldear por el alfarero. Y no es cualquier persona, es una persona que nos ama, es una persona que nos entiende y que está dispuesto a trabajar contigo, conmigo. Él está aquí en medio nuestro, es quien nos ha salvado, quien nos ha redimido, y Él hace la obra para perfeccionarnos y para bendecirnos. Su nombre es el Rey de Reyes, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, luz de las naciones, estrella de la mañana. Ese es el Dios que te quiere cambiar, el que te quiere moldear, el que quiere hacer algo mejor de ti y de mí, de cada uno de nosotros. Así que, amado, como barro en sus manos, deberíamos dejar quedarnos quietos y esperar que sea la rueda de la vida la que nos esté dando vueltas y vueltas para que seamos diseñados conforme a su mente y no a lo que nosotros muchas veces pensamos. Por eso Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. La pregunta es, ¿queremos ser moldeados en las manos de Dios? Y la pregunta también importante que tenemos que hacernos es, ¿qué será lo que Dios quiere colocar en nosotros, por lo cual nos quiera moldear, por lo cual nos quiera formar? Debe ser algo muy importante. 2 Corintios 4:7 dice: cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así que cuando anunciamos la buena noticia, las buenas nuevas, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Muchos hemos venido a Cristo con nuestra familia destrozada, con nuestra finanza destruida, con nuestra salud arruinada. Aún estando en Cristo, quizás nuestras malas decisiones nos han llevado por caminos que no son buenos. Hemos echado a perder tantas cosas y quizás tantas oportunidades y bendiciones que Dios nos ha entregado. Pero déjame decirte algo, la bendición de todo esto es que Dios quiere que, a pesar de que estemos destrozados, en las manos de Él podrá moldearnos de nuevo. Esa es la gran bendición que podemos tener en Cristo Señor, porque Él quiere hacer algo nuevo en ti y en mí. Esta palabra me lleva al tercer punto. Dios no nos va a moldear a como éramos antes. Él, en su poder y en su misericordia, hará de nosotros algo nuevo, según su voluntad. Por eso el versículo 4 termina diciendo: y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Muchas veces tenemos buenas ideas, pero no son las ideas de Dios. Necesitamos tomar decisiones que son fundamentadas en la perfecta voluntad de Dios. Por eso Proverbios 3, del 5 al 6 nos dice: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dejemos que Dios nos guíe. Dejemos que Él sea el que escoja el camino, porque el camino que Dios nos tiene siempre va a ser mejor. Si vemos la palabra lo reafirma, lo confirma. Salmo 37:23 nos dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Proverbios 16:9 dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Tenemos que dejar que Dios escoja por dónde debemos ir. ¿Cuál es el camino que tenemos que tomar? Él sabe lo que nos conviene. Él entiende lo que es mejor para nosotros. Por eso tenemos que entender y decir, como dice la palabra, reconocerlo en todos nuestros caminos, para que solo así Él pueda enderezar nuestra vereda. Es lo único que tenemos que entender, pero a veces nos cuesta.
y tenemos que dejar trabajar a Dios en nuestras vidas. Simplemente a veces nosotros ponemos el estorbo, pero si nosotros nos colocáramos en su mano y dejamos que Él obre, veremos cómo Él nos perfecciona. La pregunta que quiero dejarte hoy es, ¿somos barro o somos barro cocido? Mientras seamos barro, podemos ser moldeados. Cuando somos barro cocido, ya no hay chance. El barro cocido, si está malo, se quiebra, se desecha, se bota. Pero mientras usted sea barro, tiene la oportunidad de ser moldeado. Por eso la pregunta inicial, ¿somos barro o somos barro cocido? Yo espero que hoy podamos entender lo importante de ser barro en las manos de Dios. Porque el barro cocido solamente le toca dolor y ser quebrado. El Señor nos dice, ustedes están en mis manos y yo puedo hacer con ustedes lo que mismo que este alfarero hizo con el barro. El barro en las manos del alfarero es moldeable. Por lo tanto, Dios puede hacer de ti y de mí lo mejor. Pero una vez que el alfarero ordena al barro, lo coloca en la rueda para que gire, y él lo va moldeando conforme a su sabiduría, conforme a su destreza. Pero en las manos de Dios hay destreza y hay sabiduría, y veremos lo mejor que Él tiene para ti y para mí. Cuando somos instrumentos en las manos del alfarero, podemos decir, si quieres ser útil en la obra de Dios, tienes que pasar por el proceso de Dios. No hay otro. Hay que entender eso. Muchas veces pasamos por fuertes dolores, por amarguras para solucionar un problema. Cuando Dios pudo haberlo resuelto en menor tiempo, lo hicimos a nuestra manera. Dios quiere que cada circunstancia adversa que pueda estar viniendo a tu vida, que pueda ser un proceso, mientras aprendamos más rápido ese proceso, más rápido también saldremos de él. Hay que saber que una vez que la vasija es moldeada, debe ser llevada al horno. Y ese es el símbolo de las pruebas, de las dificultades, de todo aquello que puede venir a nuestra vida. Por eso, Primera de Pedro 4, de 12 al 13 dice, amado, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, regocijaos, que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con alegría. Romanos 8, 18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Así que no cuestionemos a Dios. No cuestionemos a Dios. Por eso Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El barro cocido es duro. Y a veces tenemos el corazón endurecido por la amargura, por el enojo, por la soberbia. Y cuando somos endurecidos, no somos moldeables. Y tengo que ser quebrado. Necesito ser quebrado. Necesito entender que en tiempos críticos pueden ser los tiempos de gloria, donde se manifieste la gloria de Dios. La iglesia fue más poderosa en la persecución. Nació y se desarrolló en medio de esa prueba, así que debemos estar disponibles y dispuesto para ser instrumento preciso y preciado en las manos de Dios. Hoy, en las pruebas que estamos pasando, en estos tiempos que muchos están viviendo aflicción, muchos están siendo probados, su fe está siendo probada, muchas iglesias cerradas y a veces los pastores preocupados no nos están moviendo a hacerla de otra manera, a usar internet, a usar las herramientas y lo que antes se usaba solamente para distracción. En este momento hay muchas prédicas que están en la red.
muchos estudios, mucha enseñanza, mucha palabra. También hay el riesgo de que existan las falsas doctrinas, las malas enseñanzas. Pero tu iglesia, como lo ha venido haciendo, que hemos estado grabando y enviando mensajes, pero ahora queremos tener reuniones directas contigo, donde puedas ver la palabra, donde la puedas recibir y después tener el mensaje grabado para que lo sigas viendo las veces que quieras y compartirlo con aquellos que tú quieras. Pero en este tiempo que la iglesia está siendo probada, va a ser perfeccionada. La pregunta, ¿tú estás siendo probado? ¿Serás perfeccionado? Solo cuando tú dependas de estar en las manos de Dios. Así que hoy, más que nunca, tenemos que ver lo que dice la palabra. Quiero que podamos concluir hoy viendo la enseñanza, porque cuando Jeremías fue al alfarero y veía que el barro no tomaba forma, él tenía la destreza de rehacerla de nuevo y hacer otra forma conforme su sabiduría le daba o le colocaba en ese tiempo. Hoy quiero decirte, nuestro Dios sabe lo mejor para nosotros. Y si nosotros por nuestro libre albedrío nos queremos ir por otro lado, el Señor tendrá que agarrar y hacer otra forma conforme a la rebeldía que tenemos, pero nos va a formar. Y después que estemos formados, tenemos que ir al horno para ser formados y terminar de fijar nuestro carácter a través de las pruebas, de las situaciones que puedan venir. Pero déjame decirte que no estarás solo. Dios estará contigo y conmigo. Nuestro Señor nos dijo que estaría con nosotros todos los días. Así que hoy, iglesia, en este tiempo te pido de corazón que puedas deponer ese orgullo y esa soberbia, esa dureza de corazón, y puedas venir confiadamente delante del Señor y decir: Señor, barro en tus manos soy. Necesito ser moldeado, necesito ser transformado, necesito que hoy obres en mi vida, porque yo sé que lo que tú harás de mí es lo mejor que puede pasar para mí en todo tiempo. Mi futuro está en tus manos. Mi mejor futuro está en tus manos, Señor. Así que te digo, heme aquí, barro en tus manos soy. Mordéame, Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que sea de bendición para otros. Compártela. El Señor te bendiga y el Señor te guarde.